Bueno, continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes a la unidad 5. En este caso abordaremos los contenidos correspondientes a adultos mayores. Vamos a retomar un poco este concepto de etapas del desarrollo, sobre las cuales ya hemos estado trabajando. Básicamente nos centramos en los encuentros anteriores, en la niñez y a la adolescencia y los cambios funcionales. En este caso vamos a centrarnos en los cambios funcionales que se producen en la etapa de adultez tardía, o de adultos mayores, o de senectud, o de vejez, como aparecen en distintos términos referidos a esta etapa. Veamos entonces los cambios que se producen en la función cardiorrespiratoria en adultos mayores. Recordemos que estamos viendo un poco la evolución o el desarrollo de las distintas funciones orgánicas a lo largo de las distintas etapas del desarrollo de la vida del ser humano. Nos centramos un poco en los cambios que se producen tanto en la estructura como en la función del sistema cardiovascular. Estamos observando una imagen correspondiente a nuestra bomba cardíaca, a esta bomba que pierde su eficiencia en cuanto a que eyecta un menor volumen sistólico y por lo tanto también un menor volumen minuto cardíaco. La disminución del volumen sistólico está en relación directa fundamentalmente a cambios degenerativos que se producen en el miocardio, en el músculo cardíaco, con lo cual hay pérdida o degeneración de algunas fibras musculares cardíacas que se traducen en menores niveles de fuerza de contracción. También se enlentece lo que sería el llenado diastólico. Recordemos que el llenado diastólico está influenciado sobre todo por el retorno venoso y la acción de la bomba periférica, los distintos mecanismos que contribuyen al retorno venoso. A nivel del nódulo senoauricular o sinusal, recordemos que es donde se originan los impulsos cardíacos, donde se generan los potenciales de acción que terminan en la contracción del músculo cardíaco. Hay una degeneración también de estas fibras especializadas en generar y propagar potenciales de acción, lo cual se traduce en poder alcanzar en adultos mayores menores niveles de frecuencia cardíaca, sobre todo cuando se trata de esfuerzos. Las válvulas cardíacas se vuelven más rígidas. Recordemos que las válvulas cardíacas direccionan el flujo de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y desde los ventrículos hacia las correspondientes arterias. En el caso de la arteria aorta se vuelve más rígida, por lo tanto aumenta lo que sería la poscarga, es decir, hay un mayor esfuerzo por parte del corazón para expulsar la sangre hacia esa aorta. También las arterias y las arteriolas, al perder elasticidad, se vuelven más rígidas, pierden capacidad de vasodilatación. Y esto va a repercutir también en el concepto de resistencia vascular periférica. A nivel de la sangre, es menor la capacidad de producir glóbulos rojos, es decir, la eritropoyesis, la formación de glóbulos rojos, que recordemos se genera en la médula ósea. Hay menor cantidad de médula ósea activa solamente en los huesos planos, en el caso de los adultos mayores, y es menor la capacidad de producción, por lo tanto va a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno.
Por otro lado, las personas mayores, los adultos mayores, al perder masa muscular y ganar masa grasa, pierde también agua corporal total, porque recordemos que el músculo el tejido muscular, un 85% es agua, mientras que el tejido graso no tiene agua. Por lo tanto, el contenido o el volumen de agua corporal total se reduce en los adultos mayores, y esto también impacta sobre el volumen sanguíneo. Recordemos que el agua corporal total está dividida entre lo que sería el líquido intra y extracelular, y parte de ese líquido extracelular conforma lo que sería el plasma. También a nivel de los capilares, y sobre todo los capilares tisulares, es decir, los capilares a nivel de los tejidos, hay un aumento en el grosor de la pared capilar que puede llegar a dificultar los procesos de intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, el líquido tisular y las células. A nivel de la presión arterial, se observa con el envejecimiento un aumento tanto de los valores sistólicos como diastólicos. Y esto generalmente está asociado a que las arterias pierden flexibilidad, se vuelven más rígidas, aumentando lo que conocemos como resistencia vascular periférica, y por lo tanto esto desemboca en mayores niveles de presión arterial. Los varoreceptores son receptores sensibles a los cambios en la presión sanguínea. Varoreceptor significa receptor de presión. Están localizados en las grandes arterias, como las carótidas, la aorta, y cuando hay un cambio en la presión de sangre, ya sea un aumento o una disminución, esos varoreceptores detectan esos cambios y al informar al sistema nervioso central, se desencadenan los mecanismos fisiológicos tendientes a corregir esta variación. En el caso de los varoreceptores, en los adultos mayores, estos pierden sensibilidad. Es decir, que cualquier cambio en la presión arterial no es detectado rápidamente, y por lo tanto los ajustes para acomodar la presión arterial son más lentos. En este caso, citamos como ejemplo lo que sería lo que las personas mayores tienen más posibilidad de sufrir lo que se llama hipotensión ortostática. Y esto ocurre cuando cambiamos bruscamente desde la posición acostado a la posición sentado o a la posición de pie. Esto es porque se dificulta el retorno venoso, por lo tanto esto va a impactar en una caída de la presión arterial, porque va a haber una disminución del volumen minuto cardíaco. Esto puede generar mareos, porque la caída de la presión arterial puede disminuir el flujo de sangre al cerebro. A nivel respiratorio, las personas mayores experimentan pérdida de la elasticidad de las paredes pulmonares y pérdida de elasticidad de la jaula torácica. Recordemos que los músculos respiratorios expanden y comprimen la jaula torácica, y al mismo tiempo que aumenta la resistencia, que la jaula torácica y que las paredes pulmonares sean distendidas y comprimidas, también la fuerza de los músculos respiratorios disminuye, como en cualquier otro músculo estriado esquelético. A nivel de los alvéolos, hay menor cantidad de alvéolos y menor cantidad de capilares que tapizan esos alvéolos. Por otro lado, las vías respiratorias que conducen y acondicionan el aire pierden la capacidad de filtrado o de limpieza, y fundamentalmente de eliminación de ciertos microorganismos que pueden generar algún tipo de proceso
infeccioso a nivel respiratorio. Sobre todo estos microorganismos son atacados por macrófagos que pertenecen al grupo de los glóbulos blancos, son nuestro sistema de defensa, y esta capacidad de destruir microorganismos que pueden ser patógenos disminuye en las personas mayores, predisponiendo a estas personas a desarrollar infecciones respiratorias. Veamos cómo se modifica en los adultos mayores la composición corporal. Recordemos que cuando hacemos referencia a la composición corporal, dividimos esta masa corporal total en dos componentes, básicamente, la masa grasa y la masa magra. Lo que vamos a estudiar es cómo cambia la masa grasa y cómo cambian dos de los componentes principales de la masa magra. Uno es la masa muscular y el otro es la masa ósea. Obviamente que estos cambios en la composición corporal están asociados a las modificaciones en la producción de hormonas sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres. Recordemos los estrógenos, la progesterona en la mujer, sobre todo se evidencia a partir de cierta edad una caída importante en la producción de estrógenos por parte de los ovarios en la mujer, periodo que se denomina menopausia, y también hay una caída de producción de testosterona por parte de los testículos en los hombres. Aunque evidentemente esa caída en la producción de testosterona es mucho menos acentuada que la caída de estrógenos en la mujer. Y esto va a tener obviamente consecuencias en la mujer más que en el hombre. Lo que observamos en cuanto a la composición corporal es que los adultos mayores ganan masa grasa, pierden sobre todo tejido muscular y tejido óseo, pierden también agua corporal, y esto sobre todo porque está vinculado a la pérdida de masa muscular, como ya dijimos, aunque el agua extracelular se mantiene aproximadamente igual. En el adulto mayor disminuye el metabolismo basal y disminuye la actividad física. Por lo tanto, hay un menor requerimiento energético. Pero si se sostienen los mismos niveles de aporte de energía con los alimentos, lo que se produce es un balance calórico positivo. Esto lleva a la formación de grasa y a una mayor acumulación de esta. Sobre todo, la acumulación de grasa se da en la zona abdominal. Hay un cambio en cuanto a la localización de la masa grasa. Aumenta mucho en el hombre la concentración de grasa en la zona abdominal, lo mismo en la mujer, que pasa a cambiar la localización desde los muslos y la cadera hacia la zona abdominal, constituyendo esta acumulación de grasa a nivel abdominal un factor de riesgo cardiovascular. Aquí observamos cómo se produce la caída del metabolismo basal con la edad, tanto en hombres como mujeres. Sabemos que siempre el metabolismo basal es inferior en las mujeres, y esto responde a las diferencias hormonales. La testosterona es responsable de los mayores niveles de metabolismo, aumenta el metabolismo, y por lo tanto el metabolismo basal es mayor en los hombres que en las mujeres. En los primeros años de vida vemos un metabolismo basal muy alto debido a los procesos de crecimiento, los procesos anabólicos de síntesis proteica estimulados fundamentalmente por la liberación, como ya dijimos, de hormonas tiroideas, de hormonas de crecimiento. Hay una pérdida o atrofia de la masa muscular.
La pérdida de masa muscular sería el proceso más grave, donde hay desaparición o pérdida de fibras musculares, de células musculares, proceso que se conoce como sarcopenia. Entonces, ¿por qué se produce esta pérdida de masa muscular, esta atrofia? Debido al desajuste, al desbalance que hay entre la síntesis proteica, que cae mucho, disminuye la síntesis proteica a nivel del tejido muscular porque hay una caída de las hormonas que estimulan la síntesis proteica. En el hombre básicamente la testosterona, en las mujeres los andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales, eh, disminuye mucho también la hormona de crecimiento. Entonces, por un lado disminuye la síntesis proteica y por otro lado aumenta lo que sería la proteólisis o la lisis proteica, ¿no? Ese es el resultado de una disminución o pérdida de la masa muscular. Por otro lado, también hay una disminución de la coordinación neuromuscular, es decir, de la acción conjunta del sistema nervioso, regulando la tensión, la contracción muscular. Por lo tanto, hay menor coordinación neuromuscular y también menor control de los músculos, la acción muscular. Como dijimos, esta atrofia o pérdida de masa muscular, la atrofia sería una disminución del volumen y una disminución de los niveles de fuerza. En el caso de la pérdida de masa muscular, se da por el fenómeno de sarcopenia, donde disminuye la cantidad de fibras musculares totales. Aquí observamos cómo con la edad disminuye la cantidad de fibras musculares. Y sobre todo hay pérdida de las fibras musculares de tipo rápida, las FT, las glucolíticas rápidas. Y también con la edad lo que ocurre es una pérdida de el nivel de sección transversal del músculo, es decir, la masa muscular que se había incrementado a partir de la adolescencia, esta empieza a perderse y por lo tanto hay menor sección transversal. El resultado de todo esto obviamente son menores niveles de fuerza muscular. Aquí describimos un poco el fenómeno de sarcopenia, la disminución de la masa muscular, disminuye la fuerza, y por lo tanto disminuye la posibilidad de movimiento o de realizar actividades. Pero esto tiene como una relación doble. Al disminuir la actividad, también disminuye el estímulo que genera masa muscular y que genera fuerza y por lo tanto aumenta la sarcopenia. Es un círculo de tipo vicioso. Entonces, por un lado tenemos la sarcopenia que se caracteriza por la pérdida de masa muscular. Por otro lado, se produce pérdida de masa ósea a partir del fenómeno denominado osteoporosis. La osteoporosis determina una menor densidad mineral ósea, es decir, el tejido óseo se vuelve más poroso, hay pérdida de la matriz mineral, es decir, pérdida de calcio y de fósforo, lo cual hace que estos huesos sean mucho más frágiles y mucho más sensibles a fracturas. Como resultado de, sobre todo, la osteoporosis a nivel de las vértebras, y por otro lado, la pérdida de masa muscular, el fenómeno de sarcopenia y sobre todo de la musculatura postural, hay cambios importantes en la postura. Esto se debe a la pérdida de fuerza muscular de los músculos posturales y al achatamiento o a la disminución del volumen de esas vértebras por el fenómeno de osteoporosis. Entonces, la pérdida de masa ósea se da primero por
un fenómeno conocido como osteopenia, que significa menos hueso, es un escalón previo a la osteoporosis. Y se presenta de forma más frecuente, es una disminución de la masa ósea relativamente leve, que si es detectada en forma temprana y es controlada, puede a veces revertirse. Este fenómeno muchas veces se da en mujeres jóvenes cuando se presentan alteraciones en el ciclo menstrual, cuando disminuye la frecuencia de los ciclos menstruales o cuando directamente se interrumpen los ciclos menstruales. Fenómenos conocidos como oligomenorrea o amenorrea. La osteoporosis quiere decir hueso poroso. Es una enfermedad que provoca la disminución de la masa ósea y de su resistencia y predispone a las fracturas. Acá estamos viendo cómo cambia la composición ósea, este tejido óseo esponjoso, cómo con osteoporosis disminuye la cantidad de trabéculas, son como pequeñas vigas que aumentan la resistencia del hueso, parte de estas trabéculas desaparecen, haciendo que el hueso sea mucho más poroso y por lo tanto más frágil, ¿no? Entonces aquí hay un concepto fundamental que es el de densidad de masa ósea, por eso uno de los controles que se realiza es justamente hacer una densitometría, medir la masa ósea, qué niveles de masa ósea se va perdiendo y iniciar un tratamiento para poder revertir esto o para atenuar el proceso, porque prácticamente la osteoporosis es irreversible, ¿no? Entonces, desde el nivel normal de densidad mineral ósea, pasamos, el primer escalón sería la osteopenia y más grave aún sería la osteoporosis. Acá volvemos a observar, esto sería un fenómeno de osteopenia, y ya aquí la osteoporosis, donde es mucho más evidente la pérdida de masa ósea, de contenido mineral y de cómo desaparecen estas trabéculas o vigas que permiten darle resistencia al hueso. Ahora, ¿cómo se construye la masa ósea? Porque una forma de prevenir la osteoporosis es a través de cuidados o de precauciones que deben tenerse en cuenta a lo largo de toda la vida. Porque el proceso de aumento de la masa ósea se da en los primeros años de vida. Cuando se alcanza este pico de masa ósea, tanto en hombres como en mujeres, la diferencia nuevamente tiene que ver con las hormonas, los estrógenos fijan calcio a los huesos, la testosterona hace lo mismo en los hombres. Este periodo de construcción depende mucho de factores ambientales, fundamentalmente la buena alimentación, el aporte de calcio, de vitamina D y de actividad física, de estrés mecánico que genera un aumento en esas trabéculas, en esas vigas que conforman el tejido óseo esponjoso. Cuanto más alto sea el pico de masa ósea, inevitablemente vendrá la pérdida, pero si se parte desde un punto más alto, al final del proceso tendremos mayor masa ósea que si hubiésemos bajado o iniciado esto desde un pico mucho más bajo. Fíjense cómo alrededor de los 50 años en la mujer esta caída es mucho más notoria, y esto tiene que ver con el fenómeno de menopausia y con la caída en la producción de estrógenos por parte de los ovarios. En el hombre esta caída es menos pronunciada. Recordemos que hay dos fenómenos en cuanto a la permanente remodelación ósea. Permanentemente se está formando hueso y se está
reabsorbiendo, hay un fenómeno denominado reabsorción o resorción ósea y un fenómeno de formación. Hay células óseas, en el caso de los osteoclastos, son los que producen esta resorción, es como destrucción del tejido óseo para ser renovado por la acción de los osteoblastos que actúan en la formación ósea. En el fenómeno de osteoporosis, en el fenómeno de osteopenia, hay un desequilibrio entre este proceso de resorción ósea y de formación ósea. Causas de la osteoporosis: la disminución de los estrógenos en las mujeres, como consecuencia de la menopausia, en los hombres debido a la disminución de la testosterona. También se puede provocar por ciertas afecciones, por ejemplo, permanecer mucho tiempo inactivo o en reposo absoluto, en la cama, es decir, al disminuir el estrés mecánico sobre la estructura ósea, las personas muy sedentarias, esto predispone a que el hueso se vuelva más débil, ¿no? Que aumenten más los procesos de resorción ósea que de formación. La ingesta de determinados medicamentos, como les decía, las alteraciones en el ciclo menstrual, la amenorrea o oligomenorrea. Cuando una persona es muy delgada, extremadamente delgada, eso predispone más a la osteoporosis. Y también ciertos antecedentes familiares. Los consejos para prevenir el desarrollo de la osteoporosis, o mejor dicho, para atenuarlo, porque la osteoporosis inevitablemente va a aparecer. No se puede evitar la osteoporosis, sí atenuar su efecto, ¿no? Entonces, como dijimos previamente, construir durante la niñez y la adolescencia un buen pico de masa ósea y de densidad mineral ósea. Es decir, una buena cantidad de depósito de minerales en esos huesos. Esto se consigue con una alimentación adecuada que aporte calcio y vitamina D y con un adecuado estrés mecánico sobre los huesos que lo da la actividad física. Dijimos consumir cantidad apropiada de calcio, de vitamina B, D, realizar el ejercicio adecuado, el estrés mecánico, evitar beber alcohol en exceso, fumar y mantener un peso saludable, es decir, no estar con un peso excesivamente bajo, que es lo que predispone a la osteoporosis. Bien, veamos a continuación la evolución de las capacidades condicionales y coordinativas en los adultos mayores, así como vimos la evolución de las capacidades en los niños y en los adolescentes. Esta gráfica ya la hemos mostrado, ya la hemos trabajado, simplemente para recordar que las capacidades condicionales, coordinativas, se van incrementando y alcanzan su pico alrededor de los 20 años. En el caso de la flexibilidad, sabemos que vamos perdiendo flexibilidad desde el nacimiento. Uno ve un bebé, tiene una extremada flexibilidad, y esto se va perdiendo, pero bueno, obviamente a partir de determinada edad, la flexibilidad se cae mucho, se pierde mucho, porque se altera la producción del colágeno, entonces tanto los tendones como los ligamentos articulares se vuelven más rígidos, hay pérdida de cartílago articular, hay pérdida de líquido sinovial, entonces por un lado se pierde movilidad articular y por otro lado se pierde elasticidad muscular, que son los dos componentes de la flexibilidad. Vimos cómo la fuerza evoluciona hasta determinada edad. Aquí esta gráfica no está discriminando hombres y mujeres, sabemos que la fuerza se desarrolla antes en las mujeres que en los varones, que en las mujeres es menor que en los varones por los niveles de testosterona. A partir de los 30 años comienza la caída de todas las capacidades condicionales y coordinativas,
pero bueno, en el periodo de adultez tardía, esta caída es mucho más acentuada. En el caso de la velocidad y la coordinación, se relaciona con un deterioro en la función neurológica, sobre todo por una pérdida de velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, sabemos que los niveles o las funciones fisiológicas a partir de los 30 años caen. Pero si somos activos, si realizamos sistemáticamente actividad física, si bien se va a dar esa caída, pero lo que decíamos anteriormente, partiendo de un punto más alto, se llega al deterioro también en un punto más alto que las personas que son sedentarias. Entonces, una forma de prevenir ese deterioro funcional es mediante la práctica sistemática de actividad física. Otro aspecto importante a tener en cuenta en los adultos mayores, así como lo vimos en los niños, es la capacidad de termorregulación. En los niños observamos que la capacidad de termorregulación es inmadura debido justamente a la falta de maduración del sistema nervioso central. En el caso de los adultos mayores, es debido al deterioro de las funciones del sistema nervioso, a una menor velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, a una pérdida de sensibilidad por parte de los receptores, que son células nerviosas especializadas en detectar cambios a nivel interno o externo y que informan al sistema nervioso sobre ese cambio. Recordemos que el hipotálamo es la región del sistema nervioso central que se encarga de regular la temperatura corporal, enviando señales de modo reflejo, de modo automático, hacia los vasos sanguíneos que se encuentran en la piel, produciendo dilatación o vasoconstricción de esos vasos sanguíneos a nivel de la piel, modificando el flujo de sangre a través de esta y por lo tanto modificando la acción de pérdida de calor por convección, por conducción, por radiación, y también la activación de las glándulas sudoríparas. Entonces, en el caso de que termorreceptores, o sea, receptores que detectan cambios en la temperatura, hay receptores periféricos en la piel que detectan más bien cambios en la temperatura ambiental. Sentimos que hace frío o que el ambiente está caliente, mientras que los termorreceptores centrales, que están ubicados en lo que sería la zona núcleo de nuestro organismo, donde se testea la temperatura central o nuclear, ubicados en el abdomen, en el cerebro, en los músculos, en grandes vasos sanguíneos, en la médula espinal, especialmente en el hipotálamo, estos termorreceptores centrales son los que están sensibles a cambios en la temperatura central, mientras que los termorreceptores periféricos detectan cambios en la temperatura ambiente. Tanto estos termorreceptores centrales como estos periféricos informan de cambios al hipotálamo y el hipotálamo realiza los ajustes necesarios: vasoconstricción, vasodilatación, activación o no de las glándulas sudoríparas, activación del mecanismo de contracción involuntaria de los músculos esqueléticos, el tiritar, la secreción de hormona tiroidea para aumentar la termogénesis, es decir, la producción de calor. ¿Qué ocurre en los adultos mayores? Por el deterioro de la función nerviosa, estos termorreceptores pierden sensibilidad, la velocidad de conducción de los impulsos aferentes y eferentes es menor, por lo tanto la respuesta adaptativa a un ajuste
en la modificación de la temperatura corporal, en las personas mayores es más lenta. Tienen menor capacidad para producir sudor, por ejemplo, y esto determina un mecanismo menos eficiente en cuanto a la pérdida de calor por evaporación. Entonces, en cuanto a la capacidad de termorregulación en los adultos mayores, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el riesgo de la deshidratación. Y es mayor en los adultos por distintos factores, fundamentalmente por la disminución del agua total del organismo al perder masa muscular y ganar tejido graso. Las células grasas no tienen agua prácticamente. Disminuye la sensación de sed. Esto es detectado, o este mecanismo de la sed es generado por los osmoreceptores hipotalámicos, que también, como todo receptor, pierde sensibilidad en los adultos mayores. Y también una alteración en la función renal. Recordemos que a partir de la secreción de hormona antidiurética y aldosterona, se incrementa la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal para mantener o sostener el volumen de agua corporal total cuando perdemos mucha agua a través del mecanismo de sudoración. También hay que tener en cuenta que las personas mayores expuestas a un ambiente frío genera incremento de la presión arterial, porque en respuesta a la exposición a un ambiente frío, el hipotálamo ordena vasoconstricción. La vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta la presión arterial. Bien, con esto hemos dado por finalizado este tema de adultos mayores dentro de lo que sería el marco de la unidad 5, siguiendo un poco lo que sería el concepto de fisiología evolutiva, es decir, cómo evolucionan con las distintas etapas del desarrollo las funciones orgánicas. Así que bien, esperamos sus consultas en el foro y espero que haya sido de interés y que haya podido ser clara en mi explicación. Muchas gracias.